¿Qué tal, amigos y amigas de todo el país? Sean bienvenidos una vez más a este su programa O Judicial TV. Quien les saluda a su servidora de siempre, Génesis Yaret Recuero Rodríguez. En este programa vamos a hablar sobre el protocolo sobre acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia basada en género, con énfasis en mujeres indígenas y migrantes. Para eso vamos a tener a dos consultoras. Vamos a conocer su trayectoria. Veamos. Nuestras invitadas: Natalia Barbero, consultora internacional. Es doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, de España. Tiene un máster en Derecho Comparado por la Universidad de San Diego, Estados Unidos. Es abogada y traductora pública por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Profesora de la Universidad de Buenos Aires en materia de Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos. Ex becaria Fulbright y becaria Humboldt, autora de la obra Protección Internacional de los Derechos Humanos. Delia de Castro, consultora nacional. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá como parte del capítulo de honor. Tiene una maestría en Derecho con especialización en Ciencias Penales de la Universidad de Panamá. Maestría en Derecho con especialización en Litigación Oral de California Western School of Law, de San Diego, California, en los Estados Unidos. Maestría en Docencia Superior con especialización en Tecnología y Didáctica Educativa de la Universidad Tecnológica de Panamá. Es docente universitaria a nivel de licenciatura, diplomados y maestrías en materia de Derecho Penal y Procesal Penal. Coautora de la obra La protección de víctimas y testigos en el proceso penal. En la actualidad, es consultora para organismos internacionales. Vamos a conversar en este primer bloque con la doctora Natalia Barbero. Ella es asesora en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. Doctora, bienvenida a este programa O Judicial TV. ¿De qué se trata o por qué llamamos acceso a la justicia? El acceso a la justicia es un derecho que tenemos todos, todas las personas, por cualquier situación que quieran reclamar, por cualquier reconocimiento que necesiten ante el Estado. O sea, es una obligación por parte del Estado y un derecho de las personas. Ese derecho que tenemos de acceso a la justicia es esa respuesta judicial que el Estado nos debe dar ante una violación de derechos humanos, cualquiera de ellos, ante un reclamo por la determinación de un derecho, la petición que puede tener que ver con un pronunciamiento, con un juicio de cualquier ámbito. Eso es acceso a la justicia, que podamos acceder al Estado, llegar al Estado, hacer una denuncia, tramitar una denuncia y obtener un pronunciamiento por parte del Estado. Doctora, importante el reconocimiento que le hacemos en este programa, porque usted participó de este documento que recientemente el órgano judicial lanzó a nivel nacional e internacional, y es el protocolo sobre acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia. ¿Cuál fue su participación como consultora internacional? Trabajamos dos consultoras. Yo fui como consultora internacional y la consultora nacional, Delia de Castro. Las dos trabajamos en la redacción del protocolo. Nos dividimos la tarea primero en parte internacional y nacional, pero esto no tiene que verse de ese modo porque en realidad es un trabajo que interlaza los dos aspectos, las dos partes. Entonces lo internacional tiene aspectos de lo interno y lo interno está teñido por lo internacional, porque esa era la idea, hacer un protocolo respetando los estándares internacionales, lo que dicen los tratados y los órganos de control internacionales, pero bien adaptado a nuestra realidad en Panamá, para que sea útil en Panamá, para tener un protocolo, como siempre le decimos, bien panameño. Si nos adentramos a este protocolo, ¿qué podemos encontrar? El protocolo está dividido en partes y creemos que lo más significativo es que va avanzando desde lo básico, que es la terminología que utilizamos con carácter no sexista para proteger la dignidad de la mujer y que debemos aprender a utilizar cada vez más en todos los ámbitos del derecho, y va avanzando hacia los estándares internacionales, los informes de CEDAW, que es un comité que trata la discriminación contra la mujer, y luego llega a los fallos de Corte Interamericana que hablan sobre violencia contra la mujer y sobre todo, además de conceptos y definiciones, cómo el Estado debe actuar, o sea, todo lo que tienen que hacer los servidores públicos en cualquiera de sus roles, desde jueces, defensores, fiscales, para
investigar debidamente los casos de violencia contra la mujer basado en género. Y luego concluye el protocolo en una parte más interna, que es la aplicación concreta en cada etapa del proceso. Cómo llevar estas definiciones, estos conceptos que a veces parecen tan amplios sobre el tema, a cada etapa en concreto. ¿Qué tengo que hacer en la etapa de investigación? ¿Qué tengo que hacer en la etapa de juicio, en la etapa de sentencia? Entonces esto es ese carácter práctico que quisimos darle al protocolo. Doctora, según su óptica internacional, ¿Panamá necesitaba un documento como este? Panamá es un estado muy respetuoso de los derechos humanos y del derecho internacional en general. Firma, ratifica convenciones, es muy responsable ante los órganos de control, ante los comités, pero siempre se necesita un poco más. Los protocolos que tenemos actualmente en Panamá, además de tratados y leyes, los protocolos que tenemos de investigación son muy útiles, pero faltaba algo específico sobre este tema. Entonces, la debida diligencia que ya venía cumpliendo quizás Panamá o que intenta cumplir en sus investigaciones en general de cualquier tipo de delito, acá tiene un paso más, que es la debida diligencia reforzada. Eso lo tratamos de garantizar por medio del protocolo. O sea, el uso del protocolo va a ayudarnos a investigar con esta obligación seria, eficaz que tenemos que darle a las víctimas de violencia y que nos exige la comunidad internacional. Va a ser posible de este modo investigar bien y dar una buena respuesta, ¿no? Cumplir con esta debida diligencia reforzada. Doctora, ¿qué nos haría falta luego de contar con este documento? Bueno, primero leerlo, estudiarlo, revisarlo, ir y venir en el protocolo, que sea de uso diario, tenerlo encima. Lo hicimos de este tamaño incluso para que sea práctico y poder tenerlo para que los jueces, por ejemplo, al momento de dictar sus sentencias, apliquen perspectiva de género. ¿Y qué es la perspectiva de género? A veces son conceptos muy volátiles o que creemos que conocemos pero no sabemos cómo aplicarlos. Bueno, aquí está. O cómo darle perspectiva de género a los fallos. Bueno, tenemos los fallos de Corte Interamericana que lo indican y acá están. Si quiero citar convenciones o sentencias de Corte Interamericana, acá también las tengo. Están de una manera amigable, uno puede consultar y puede ver por temas, están sistematizados. Entonces hay doctrina judicial muy importante, claro, además de aplicada a la práctica. Entonces lo que sugiero es que conozcamos el documento y lo apliquemos, tratemos de ir aplicándolo cada uno desde su rol de justicia. Doctora, al momento del lanzamiento de este documento, se llevó a cabo una serie de capacitaciones en donde usted estuvo presente como consultora. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia muy linda, realmente fue integral, porque hubo un trabajo previo de las consultoras, de mucho estudio y redacción y búsqueda de material y escribir el documento, pero luego el documento fue pasando de grupos a grupos, capacitando gente, o sea, lo vimos en la práctica, puesto en práctica ese documento, capacitando personas en distintos roles, grupos muy versátiles, y luego empezamos a trabajar con esas personas. Los asistentes a nuestros cursos fueron los colaboradores primarios en este documento. Corrigieron el documento, lo modificaron, lo criticamos, lo estudiamos entre todos y ahí logramos quizás, espero, un documento más real, un documento posible, no un documento teórico-técnico, sino desde la técnica fuimos hacia la posibilidad de aplicación práctica. Y la verdad que les debemos a esas personas que formaron parte de estos talleres de formadores, les debemos un trabajo muy importante. Doctora, luego de esta capacitación intensa que se vivió en el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, doctor César Augusto Quintero Correa, Escuela Judicial, ¿cómo se va la doctora Natalia Barbero con la participación de fiscales, magistrados, jueces, defensores en Panamá? Me voy feliz, plena, porque fue un proceso completo de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, más de un año de trabajo, pero un trabajo compartido y un trabajo donde yo veía la motivación y el interés
de las personas y realmente me voy muy feliz. Agradecemos a la doctora Natalia Barbero por participar en este programa, consultora internacional que nos visita desde Buenos Aires, Argentina, y quien participó de este protocolo sobre acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a vos. Vamos a hacer una pausa, al regresar mucho más de este su programa O Judicial TV. Gracias por mantenerse con nosotros en este su programa O Judicial TV. En este programa estamos abordando sobre este nuevo material jurídico que es sobre el protocolo de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia basada en género, con énfasis en mujeres indígenas y migrantes. Y en este bloque vamos a conversar con la consultora nacional, la licenciada Delia de Castro, que ella es abogada especialista en ciencias penales y litigación oral. En el primer bloque, doctora, conversamos con la doctora Natalia Barbero y ella nos hablaba sobre el acceso a la justicia. ¿A qué llamamos víctimas del delito, doctora? Bien, una víctima es la persona directamente afectada u ofendida por el delito. Es decir, la persona que resulta inmediatamente perjudicada por la acción, en este caso, de un agresor. Para efectos del protocolo, nos concentramos entonces en mujeres que sean víctimas de delitos, por ejemplo, violencia doméstica, violencia sexual, femicidio, entre otros escenarios. Entonces, el protocolo aborda tanto el concepto de víctima directa, que es la mujer que se afecta por el delito, como de víctimas indirectas, que pueden ser también los hijos de la víctima, hermanas, primas, su madre, dependiendo de la afectación que se haya generado, así como inclusive su cónyuge en el caso de un femicidio por un tercero, por ejemplo. Doctora, ¿cuál fue el aporte que usted realizó como consultora nacional para la ejecución de este documento? Bien, bueno, como parte del equipo integrado con la doctora Natalia Barbero, nuestra labor era como generar esta sinergia que pudiera permitir que tanto el contenido de instrumentos internacionales y otros estudios, declaraciones, etcétera, pudieran vincularse con el contenido de la legislación interna. Entonces fue un trabajo conjunto muy interesante, además con actores del sistema de justicia, jueces, juezas, fiscales, funcionarios de otras instituciones y de organizaciones de sociedad civil, para efectos de crear un documento que pudiera ser lo más adecuado a nuestra realidad posible. Entonces, la participación fue el aporte de la experiencia, digamos, nacional, junto con los compañeros que estuvieron involucrados en este proyecto. Doctora, este instrumento jurídico, por decirlo de alguna manera específica, cuenta con 206 páginas. ¿Por qué nos enfocamos en mujeres indígenas y mujeres migrantes? Bueno, el enfoque se genera producto de que la experiencia ha permitido conocer que hay limitaciones del acceso a la justicia de las personas que están en las comarcas indígenas en nuestro país, producto de factores como pobreza, la distancia, la forma en que se expresan su lenguaje es distinto. Entonces, producto de otros ejercicios, digamos, de acercamiento a la justicia hacia esas áreas, se logró determinar que era bueno intentar generar un documento que pudiera ayudarlas o ayudar a la justicia a acercarse a ellas y a la vez a ellas a la justicia, porque también padecen múltiples formas de violencia. Y en el caso de las mujeres migrantes, el enfoque también se genera producto de que cada vez es más creciente el número de personas que está ingresando a nuestro territorio, que salen de sus países de origen o de los países en los que viven buscando mejores oportunidades de vida, y en ocasiones Panamá es su sitio de destino, en ocasiones es simplemente sitio de paso, pero en ese trayecto, en ese tránsito de migración usualmente irregular,
se encuentran también en ocasiones con procesos de victimización, o sea, son afectadas por delitos sexuales, por trata de personas, robos, entre otras cosas. Entonces, era importante enfocarse en ellas para efectos de por lo menos poder tener mejores respuestas para la violencia que sufren, porque están en una condición especial de vulnerabilidad, ambos grupos. Al momento de sentarse a buscar contenido para este documento, ¿pudieron analizar estadísticas de qué ha sucedido o qué pasa en Panamá en cuanto al tema de víctimas de delito con mujeres? Sí, por supuesto. Bueno, recordando algunas de las cifras que compartió Natalia en el lanzamiento del documento, verificábamos que el 74% de mujeres en América Latina se reporta como víctimas de violencia y un 60% de las víctimas de trata de personas resultan ser mujeres. Entonces, también obviamente se hizo un análisis de el número de casos en Panamá y pues la violencia doméstica es el delito que más marca a nivel nacional y usualmente las víctimas son mujeres. De igual manera, cuando uno se enfoca en las estadísticas relacionadas con delitos sexuales, el mayor porcentaje de víctimas de esos delitos son mujeres y niñas, adolescentes también. Entonces, sí era necesario sumar un documento más con perspectiva de género, que esta es la particularidad, perspectiva de enfoque de los derechos de la mujer, de la situación particular de la mujer, de desigualdad, de discriminación y por qué se genera la violencia en su contra. Doctora, interesante todo lo que nos mencionas y esta cifra que de verdad es alarmante, el 74% a nivel de América Latina. Y el 60% de mujeres que sufren o padecen de este delito de trata de personas. ¿Quiénes pueden utilizar este documento? Bueno, el documento está dirigido primordialmente a jueces, juezas, fiscales, defensores públicos de víctimas, defensores públicos de imputados, con el propósito de que podamos tener esa sensibilización, porque de nada sirve que un fiscal aplique debida diligencia reforzada y argumente con perspectiva de género si el destinatario de ese alegato no tiene el conocimiento, o viceversa. De nada sirve que el juez lo sepa si el fiscal y la defensa no son capaces de argumentar sobre el particular. Entonces, ellos son los principales destinatarios y luego también el protocolo se une a una campaña de divulgación para que las mujeres víctimas de violencia, especialmente indígenas y migrantes, sepan de igual manera cuáles son sus derechos y puedan reclamarlos ante el sistema de justicia. Así es que, y en ese sentido, pues se une la sociedad civil de igual manera como ente promotor, que contribuyeron y además que pueden ayudar a promover estos derechos en la sociedad. Claro que sí. Nosotros le preguntábamos a la doctora Barbero sobre su experiencia en esta capacitación que se llevó a cabo en el Instituto Superior de la Judicatura, y ella nos respondía que fue una experiencia interesante, viéndola ella como una consultora internacional. ¿Cuál fue su experiencia? Desde mi perspectiva, la verdad es que todo este proceso nos deja un mejor escenario en el sistema de justicia. Discutimos mucho durante todo este proceso de formación, hubo mucho intercambio, mucha reflexión de los casos que vemos, de las formas en que se procuraba que hubiese pronunciamientos con perspectiva de género, considerando la particular situación de la mujer. Y el protocolo es muestra de eso porque tiene una quinta parte que se enfoca en problemas y soluciones, y esos problemas fueron generados precisamente a partir de las discusiones con actores que están viendo los casos día a día y que perciben que teníamos dificultades que debemos tratar de superar. Entonces, desde mi perspectiva, este proceso, las capacitaciones, la creación del documento marcan un antes y un después. Debe ayudarnos a elevar nuestros estándares de derechos humanos en beneficio de las mujeres y a que todos estemos en la misma sintonía. La investigación con debida diligencia, la decisión de forma obviamente imparcial, pero con una valoración probatoria que considere la realidad de esa interacción, esos roles que existen de hombres y mujeres en la sociedad, y pues eso eventualmente va a beneficiar a esas personas víctimas que requieren una respuesta del sistema de justicia. Doctora, para terminar, un mensaje final para todos aquellos que van a utilizar este protocolo. Bueno, el trabajo que se ha hecho
deseamos que tome vida, que pueda ser aplicado en los casos concretos, que podamos en 3 meses, en 6 meses, empezar a ver más decisiones, más actuaciones que estén nutridos de esos derechos de las víctimas, que nos ayuden a evitar la revictimización secundaria, terciaria, que nos ayuden a lograr decisiones más sustentadas en instrumentos internacionales, no solo los clásicos, sino otras declaraciones, otros elementos que reconocen derechos y que nos ayuden a mirar todo ese contexto que desde el punto de vista internacional se ha generado como desarrollo y que nosotros podemos traerlo a nuestras prácticas y servirnos de él para mejorar internamente también los estándares de la justicia. Agradecemos a la doctora Delia de Castro, pero antes de cerrar este programa vamos a escuchar un mensaje por parte de la magistrada de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá y magistrada coordinadora ante el Pleno de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género. Hablamos de la magistrada Ángela Russo de Cedeño. Veamos. He de destacar que Panamá adoptó la versión actualizada de las 100 reglas de Brasilia mediante el acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia número 368A del 2019, de manera que todos los servidores y servidoras judiciales que integran el órgano judicial están llamados a aplicarlas. Este importante instrumento de derechos humanos que dedica varias reglas al tema de accesibilidad de los pueblos indígenas, de las personas migrantes y de las mujeres y niñas, y lo hace con enfoque de género, considerando los estándares internacionales de derechos humanos y, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible, es muy importante en el levantamiento de este protocolo. Por ello, junto a la normativa nacional y las convenciones de derechos humanos, hicieron que desde la génesis misma del proyecto para la elaboración del protocolo sobre acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia basada en género, con énfasis en mujeres indígenas y migrantes, fueran consideradas como un elemento cardinal. Ese llamado que hacen las 100 reglas de Brasilia, en especial a las y los operadores del sistema de administración de justicia, a dar a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares, lo verán plasmado en el protocolo. Asimismo, las reglas recomiendan priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas. Lo que nos interesa realmente es que todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones al órgano judicial, de manera pues que tomemos en cuenta este protocolo para que podamos darle una respuesta efectiva. Si no, estamos convencidos desde INL, desde la Unidad de Acceso a la Justicia de Género, que si aplicamos el protocolo vamos a tener una mejor sociedad y eso nos va a hacer a nosotros mejores personas. Muchas gracias. Escuchamos el mensaje de parte de la magistrada de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá y magistrada coordinadora ante el Pleno de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, la magistrada Ángela Russo de Cedeño, en cuanto a la creación, lanzamiento de este protocolo de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia basada en género, con énfasis en mujeres indígenas y migrantes. Un documento interesante que fue lanzado a finales del mes de enero y que se espera que tanto fiscales, jueces, magistrados, defensores públicos, defensores de víctimas utilicen este documento como una herramienta jurídica. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este su programa O Judicial TV y será hasta la próxima.